hablar justamente de las facultades, estamos con el economista Melvin Escudero, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Melvin, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Y quería empezar quizá por el terreno político, Melvin, porque vemos este debate en el pleno del Congreso, lo vimos en su momento con Pedro Pablo Kuczynski cuando también fueron a pedir facultades, y hubo también un tema de, digamos, de tires y aflojes. El contexto político ha sido fundamental sobre la coyuntura económica, sobre todo en el 2017, que vimos que el tema político afectó el desempeño económico. ¿Cómo analizas el panorama 2018? Claro, definitivamente de acá hasta el término de este gobierno vamos a tener siempre una preocupación en el lado político. Y esto surge de un plano estructural. Tenemos por un lado que la mayoría, la oposición del fujimorismo, sigue siendo mayoría en el Congreso y lo va a continuar siendo durante todo el gobierno. Sin embargo, estructuralmente el gobierno incluso no tiene bancada propia. Recientemente se acaba de notar que hay diferencias importantes entre los parlamentarios de, entre comillas, el oficialismo, ¿no? Que fueron elegidos, digamos, con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, esta situación medio enrarecida en la cual el gobierno no tiene su bancada propia en el Congreso, obviamente crea la necesidad de una concertación permanente. Porque si no, el gobierno no tendría capacidad en el mediano plazo, de 2, 3 años, de poder efectivamente tener una gestión importante. El otro elemento es que coyunturalmente existe, digamos, un contexto que se está observando favorable al gobierno actual, porque de alguna manera el fujimorismo está buscando darle la posibilidad de generar sus propias medidas a efectos de poder iniciar un gobierno, digamos, sustentado, un gobierno que tenga modificaciones importantes para poder de alguna manera asentarse. Bueno, es que después también, Melvin, de 2 años de constante enfrentamiento, de choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, ya es necesario, creo, para el país que haya esta especie de consenso mínimo en puntos básicos. Así es, y lo más importante de esto es que hay que aprovecharlo. Es decir, esta situación que viene de una crisis política ha devenido de alguna manera en ciertas facilidades que claramente la mayoría, desde la Comisión de Constitución, le está otorgando, y hoy día debemos esperar pues en el Pleno ese respaldo mayoritario para la concesión de estas facultades, en cuyo caso el gobierno, digamos, más allá de las encuestas y lo que ha pasado con los ministros recientemente, el gobierno tiene una oportunidad real y concreta de definir una línea de acción. Y las facultades tienen aspectos tributarios, aspectos económicos, pero también aspectos de gestión, aspectos que van a mejorar de alguna manera cómo se gasta los recursos públicos. Entonces, esta oportunidad de definir estos aspectos obviamente es importante. Sin embargo, debido al ruido de la salida del ministro de Economía, también de alguna manera los legisladores le han puesto pues algunas restricciones, por ejemplo, en el tema del impuesto a la renta, ¿no? Donde le están de alguna manera diciendo al gobierno, usted puede hacer modificaciones para mejorar la recaudación, para mejorar, digamos, de alguna manera cómo se regula, por ejemplo, el impuesto a la renta cuando hay transacciones en el extranjero o cuando se hace transacciones indirectas o transacciones entre entidades vinculadas. Pero usted no puede subir el impuesto a la renta a las personas, tampoco a las empresas. Entonces, estos son, digamos, algunos mecanismos de candados que se han establecido a efecto de que se regule hacia la eficiencia, más a cambiar de manera importante el régimen tributario. Antes de pasar a las medidas en sí de fondo que está pidiendo el gobierno, golpeó mucho, digamos, la credibilidad de este gobierno, la salida tan apresurada, tan rápida de David Tuesta del MEF. Es verdad. De hecho, hay la sensación de que los ministros acá en el Perú podrían no durar más de 3 meses, ¿no? Lo cual es algo obviamente muy negativo porque desde fuera uno percibe cierta inestabilidad en la gestión o en la manera en la cual se seleccionan ejecutivos. Sin embargo, creo que el nuevo ministro de Economía, Carlos Oliva, efectivamente tiene el respaldo como para durar más de 1 año. O sea, nadie sabe las crisis que puedan venir en el futuro, pero definitivamente tiene las credenciales e incluso el respaldo de la clase empresarial y creo que de los medios de comunicación en general, porque ha habido, digamos, como un consenso respecto a las credenciales. Ahora hay que ver el manejo ya de la gestión
hacia futuro. ¿Dónde está el principal riesgo? También tiene origen político. Claro. Y de hecho hemos visto en menos de una semana, digamos, parte de los profesores diciendo vamos a huelga, ¿no? Los transportistas hoy día vamos a huelga. Entonces estamos en una situación en que ciertos grupos de interés van a empezar a testear, de alguna manera a probar al gobierno, a ver hasta dónde puede ceder, ¿no? Respecto de demandas que involucran protestas, que en algunos casos pueden tener un origen válido, pero que claramente se ve oportunista. Pero ahí está el tema y lo más complejo del asunto, ¿no? Porque lo complejo del asunto no necesariamente es proponer estas propuestas de corte económico que uno necesita para que el país siga mejorando, sino poder tener el capital político suficiente. Y la pregunta es, ¿de dónde va a sacar Martín Vizcarra, de dónde va a sacar Carlos Oliva, el nuevo ministro de Economía, ese capital político que necesita? Y me da la impresión de que lo van a tener que sacar del fujimorismo, y por eso el fastidio de su bancada, de la bancada de Peruanos por el Cambio. Claro, de alguna manera, en lo que es, digamos, ya la negociación política, de todas maneras se tiene que buscar una concertación, porque esa es una necesidad tangible, evidente para el gobierno. Sin embargo, la legitimidad viene de dos fuentes a largo plazo. Primero, de qué opina el pueblo, digamos, democráticamente los ciudadanos, respecto a la gestión. Entonces, si se observa una gestión que muestra confianza, que da seguridad, que se ve que hay autoridad y que se ve que hay un norte, entonces la ciudadanía debería de empezar no solo a respetar, sino a apoyar. Y el otro elemento concreto es que la propia gestión del gobierno, de sus diferentes ministros, se muestre consistente, sólido, de modo de que se ve que está consensuada esa gestión y no que cada quien está yendo por su camino y cada vez que hay que ajustar, ¿no? Hay que, digamos, parchar las fugas y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ese aspecto de la gestión es exclusiva responsabilidad del gobierno, del primer ministro y sus ministros, a efectos de tener, de alguna manera, consistencia permanente en cómo se está gobernando entre los diferentes ministerios. Ahora, Melvin, el gabinete Villanueva tiene otro gran punto a favor que quizá no tuvo el gabinete de de Pedro Pablo Kuczynski, que es los vientos a favor. Los vientos del exterior han empezado a soplar fuertemente a favor, no solamente por el precio del cobre. Vemos, por ejemplo, que la inversión minera se está recuperando de manera importante. Vemos signos, brotes verdes de recuperación en la economía. Quizá sí, es verdad, un factor estadístico, 2017 fue muy malo, pero vemos una recuperación. Y esto, no sé si lo está sabiendo aprovechar esta gestión. Creo que ahí está justamente la gran oportunidad, ¿no? Porque este tipo de contexto de medio externo e incluso interno empresarial favorable a la inversión no se ha visto en los últimos 10 años, ¿no? Exacto. El 2005, 2006 fue la última vez que vimos este tipo de contexto y la economía peruana esos años estaba creciendo encima del 6%. Entonces, haciendo la extrapolación, uno podría pensar que Perú debería poder crecer entre este año y el siguiente, por lo menos los 2 próximos años, por encima del 5%. De hecho, lo ha mencionado también el premier Villanueva. Eso es posible, por supuesto. Pero para esto hay que mostrar, primero, seguridad respecto a las medidas que se están tomando, ¿no? Esta seguridad no solamente es en temas de seguridad ciudadana, me estoy refiriendo fundamentalmente a la seguridad, digamos, jurídica que se muestra con respecto a la inversión internacional y a la inversión local, ¿no? Entonces ha habido por ahí ciertos mensajes los lotes que han empezado... Los contratos con los lotes petroleros, fue por ejemplo, ¿no? Por ahí, ¿no? La revisión de los contratos no genera ningún problema. Es correcto y válido que un gobierno nuevo empiece a revisar contratos a efectos de verificar que todas las cosas estén en orden. El problema es cuando se empiezan a cambiar las reglas y estas reglas efectivamente tienen modificaciones en la estructura y en los mensajes que se están mandando a los inversionistas. Hoy por hoy, Perú en Latinoamérica sigue siendo una estrella que brilla. Incluso con todos los problemas que tenemos, somos una de las economías que crece más que Chile, más que Colombia, más que Brasil, más que México. Claro, según el Banco Central vamos a crecer creo que 4%, creo que la más alta en Sudamérica. Claro, entonces en este caso, digamos, una buena medida es que si no hay ruido político, ya en piloto automático vamos a crecer 4%. Esa es una gran noticia. Claro. Pero si tenemos un gobierno proactivo y este conflicto que
Entonces la crisis política entre poder legislativo y poder ejecutivo se neutraliza de alguna manera ese ruido, la economía peruana tranquilamente puede crecer al 5%. Pero para esto el gobierno tiene esta gran oportunidad de hacer que la parte del manejo económico se convierta en su gran fortaleza. ¿Quién va a estar en contra de la prosperidad? ¿Quién va a decir no a más trabajo? ¿Quién va a decir no a más crecimiento, a mayores sueldos, a mejor ingreso, a mayores ventas para las pequeñas y medianas empresas? Todos. Entonces, esa legitimidad del crecimiento es la gran oportunidad y creo que no hay que desperdiciarla, porque a diferencia de los presidentes anteriores, todos entraron en crisis. Alan, Humala, PPK, claro. Todos han entrado en crisis. Este gobierno está entrando en un contexto económico que no se ve en más de 10 años. Entonces hay que capitalizar eso y es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es verdad, pero vemos que también la mayoría del Congreso está predispuesta a hacer las cosas, digamos, enfriando todo atisbo de gran crisis política. Creo que no les conviene tampoco. No, claro que no. Vamos a ir a una pausa, Melvin, pero vamos a volver justamente para hablar ya en sí de las medidas, de las propuestas que tiene el Ejecutivo para desarrollar al país. Bueno, estamos de vuelta para entender, digamos en sencillo, qué es lo que está pidiendo el gobierno, qué es lo que quiere hacer, qué cambios profundos al menos o importantes busca implementar. ¿Qué podríamos resaltar, Melvin? Claro, yo creo que hay 3 lineamientos que son bastante positivos. El primero es que hay que crecer y hay que destrabar el crecimiento. Entonces, varias de las facultades van en esa dirección. Lo segundo es que hay que mejorar la gestión del gobierno en general. Para ello las facultades van en esa gestión. Hay un tercer elemento, es que hay que mejorar los ingresos del gobierno, evitando, digamos, elusión, lavado de activos y corrupción. Entonces, esos me parece que son los 3 principales ejes. Si uno lo ve en conjunto, esto nos debería dar mayor competitividad como país y esto nos debería permitir, efectivamente, ganar mayor credibilidad en el mercado internacional y capturar o atraer más nivel de inversión. Con más inversión vamos a tener más producción, por tanto más empleo y el círculo virtuoso del crecimiento se instala en nuestro país. Creo que en ese sentido el pedido de facultades viene en la dirección correcta. Ajá. Ahora, el diablo está siempre en los detalles, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ver la magnitud efectivamente de los cambios, ¿no? Pero como concepción, digamos, en términos de si uno está buscando la consistencia de las medidas, creo que hay una buena dirección, creo que es consistente con respecto a lo que se necesita en el país. Hay que ver el tema de la implementación. Entonces, para el tema de la implementación tenemos algunas restricciones. La primera restricción es obviamente la capacidad de gasto y el gobierno está con un presupuesto acotado y limitado. Y por eso es que se plantearon el incremento en el impuesto de la renta, en el selectivo al consumo, que tanto revuelo y dudas han generado, ¿no? Y por eso es que la medida hacia donde está yendo el gobierno es a reducir la evasión tributaria y la elusión tributaria, que son mecanismos que permiten a empresas y personas pagar menos impuestos del que deberían. Bueno, y también a mí me parecía súper correcto, y yo creo que el nuevo ministro Oliva lo va a retomar, el planteamiento de David Tuesta, que hablaba de 16.400 millones al año que se van, que no dejamos de recaudar como gobierno por exoneraciones tributarias. Más de 16.000 millones. Y decía, si solo cogemos el 10% de eso, ya haríamos mucho. Serían 1.600 millones adicionales a la caja fiscal. Entonces, en esa dirección también se debería continuar. Definitivamente, pero acá hay que tener en cuenta que la gallina de los huevos de oro, asumiendo y enlazando esto con lo que comentábamos hace unos minutos, de la oportunidad que hay a nivel internacional favorable hacia el crecimiento económico, en realidad yo recomiendo que más allá de ordenar el tema tributario, nos enfoquemos más en los mecanismos de atraer inversión extranjera y cómo empujar el crecimiento económico. Destrabar. Y ahí el punto crítico sigue siendo la infraestructura. La infraestructura está paralizada. Entonces tenemos que hacer que las APPs regresen. Tenemos que hacer que las constructoras, las buenas que quieren, tengan las facilidades para poder operar. Tenemos que hacer que la infraestructura de tamaño mediano y pequeño no se paralice por el cambio que va a haber a nivel de gobierno regional y a nivel de municipalidades. Entonces, esa situación es crítica y clave
porque de eso depende 1 o 2% del PBI. Si vamos a crecer 4 o 5 o más del 5%, sí, claro, va a depender en gran parte no de la minería, porque eso ya está de alguna manera encaminado. Depende en realidad de cómo se maneje el tema de la infraestructura y el gasto público en infraestructura. Bueno, pero en el 2017, recuerdas, todo el tema de la corrupción, todo el tema del Lavallato, el Club de las Constructoras Peruanas, nos explotó en la cara. Nos explotó en la cara, lo comentábamos en el corte, se paralizaron no solamente grandes obras, menudas obras, medianas, pequeñas, todo se paralizó. ¿Es ya ese un problema superado? ¿Vamos a ver una reactivación de la construcción o todavía es un tema latente ahí? No, es un tema latente. Por eso es importante y urgente que se creen mecanismos, de alguna manera, innovadores, nuevas alternativas, que permitan, por ejemplo, que obras por impuestos se utilice de manera más intensiva, que permitan el retorno de las APPs, no solamente para los grandes proyectos, sino también para los proyectos medianos, que Proinversión, con la reforma a la cual estuvo sujeto en los últimos tiempos, efectivamente recupere la capacidad de ejecución y operación, que en estos sectores claves de lo que es gestión del sector público tengamos también cuadros técnicos de primer nivel, que sea atractivo trabajar en el Estado, ¿no? Y esto depende obviamente de temas de recursos humanos. Parte de las facultades también va al tema de gestión de recursos humanos dentro del Estado. Entonces, digamos, en la ecuación general de las medidas, parece que todas las cosas necesarias están incluidas dentro del pedido de facultades. Ahora hay que ver si en 60 días se pueden hacer. Algunos congresistas mencionaban hoy día que el gobierno no tiene la capacidad, no tiene los técnicos. Bueno, hay que verlo. Hay que darle la oportunidad de realmente venir con propuestas y ponerlas sobre la mesa, ¿no? Bueno, un tema que preocupa y obviamente está inmerso en todo esto que estamos comentando, pero yo creo que hay que resaltarlo de manera diferenciada, es la reconstrucción del norte. No podemos olvidarnos del norte, no podemos olvidarnos de la necesidad que tiene la gente en Piura, Tumbes, en La Libertad, y me parece que las facultades también apuntan a eso. El tema es cómo las materializamos. Claro, y ahí lamentablemente pues el tema del Lavallato y el Club de la Construcción jugaron en contra porque han paralizado casi todo el proceso de gestión de la inversión, ¿no? Desde los niveles más altos a los niveles bajos les tiembla la mano pues de firmar porque pueden entrar todos en problemas, ¿no? Y con este cambio que hay de gobiernos, digamos, municipales y regionales, también va a haber cierta paralización, porque acuérdate que usualmente el nuevo alcalde, el nuevo gobernador no quiere continuar la obra del anterior, quiere hacer una nueva. Entonces tenemos que ver mecanismos ahí que permitan efectivamente que lo avanzado continúe. Pero eso es complicadísimo, porque es la de siempre, es la de siempre. Cada 4 años tenemos este problema y este bache, que es que el que ingresa mete a su gente y así continúe. Hay todo un tema de empaparse nuevamente de los proyectos que venían. Claro, es lamentable, pero de alguna manera, digamos, tenemos que ver soluciones creativas, soluciones, digamos, que nos permitan la continuidad. Algunas de las medidas que están contempladas en el pedido de facultades apuntan en ese sentido, ¿no? De agrupar, por ejemplo, algunos proyectos, de hacer que las autorizaciones sean en bloque. Esas cosas son positivas, pero hay que verlas cómo funcionan, porque a veces el papel suena bonito, pero en la práctica no se avanza mucho. Entonces estamos en un contexto, digamos, en el cual, desde mi punto de vista, el tema de la gestión va a ser crítico. No solamente cómo gestionamos, digamos, el tema de la concertación política, porque eso es necesario e indispensable, sino también cómo gestionamos el gasto público a nivel municipal, a nivel regional y a nivel de gobierno central, ¿no? Tú que eres un experto en finanzas, Melvin, ¿cómo ha quedado la imagen del Perú a nivel económico, me refiero, y en general, ¿no? Ante los grandes bancos de inversión de fuera, todo el problema político, y no solamente me refiero a los últimos meses, me refiero a la caída de Pedro Pablo Kuczynski, a lo que ha pasado con el Perú en los últimos años. Éramos, no sé si sigamos siendo la estrella en algún momento de América Latina, ¿Ha mellado en nuestra imagen? Bueno, la verdad es que sí, hay un impacto. Pero ese impacto, lo creamos o no, de alguna manera viene más por el lado de la percepción de falta de institucionalidad. Y obviamente la falta de institucionalidad está íntimamente vinculado a la política. Entonces tenemos una fragilidad política
Y sabemos que cada 5 años, cuando vienen las elecciones generales para presidente, todo el mundo está agarrado a la mesa porque no sabe lo que va a pasar. Porque no hay partidos institucionalizados, no hay bicameralidad, no hay el voto, digamos, universal, sino es el voto preferencial. Entonces, hay una serie de críticas de reformas estructurales que están pendientes. Por ese lado, digamos, las dudas continúan e incluso se han puesto más graves. Sin embargo, en el tema económico, Perú sigue siendo uno de los países más sólidos, si uno lo ve desde el punto de cuentas externas, nuestras reservas internacionales, déficit en cuenta corriente. Nosotros estamos pasándola muy bien. El resto de países ha sufrido duro, México, Colombia, ¿no? Brasil, ni hablar, Argentina ha tenido una crisis cambiaria brutal, producto de situaciones, digamos, que ni el gobierno puede controlar, ¿no? Sin embargo, en el tema monetario, el presidente del Banco Central ha sido premiado 2 veces como el mejor banquero central del mundo, ¿no? Pero ahí tenemos un contraste que es increíble, ¿no? Porque efectivamente tenemos una fortaleza macroeconómica muy interesante, pero en aspectos que tienen que ver con el bienestar social tenemos problemas graves. Y ahí me refiero, por ejemplo, a la enorme informalidad laboral que existe en el país, el aumento de la pobreza. Tú ves, y con esto quiero terminar la entrevista, ves que en los próximos 3 años, que no es poco, haya la oportunidad de emprender verdaderas reformas de fondo. ¿Lo ves en este gobierno y con este Congreso? La necesidad de las reformas es latente y está ahí. Sin embargo, el tema de las reformas, uno lo ha visto históricamente, depende de una fortaleza de mayoría partidaria en el Congreso. Y esa premisa no existe. Yo dudo que si el fujimorismo no está en capacidad de hacer una reforma política, por ejemplo, una reforma laboral, y pensando en las elecciones de 2021, no se va a atrever a hacer cambios estructurales. El gobierno, por más que el presidente Vizcarra tenga las ganas para poder hacerlo, no tiene el apoyo político y el respaldo. Entonces, tenemos que llegar, desde mi perspectiva, a consensos mínimos para poder lograrlo. Pero uno de esos consensos mínimos, por ejemplo, es no hacer cosas que ahuyenten a la inversión privada, internacional y local. Todo lo contrario, es crear la confianza para que la inversión regrese. Buscar hacer cambios en el tema laboral, por ejemplo, que permitan efectivamente incorporar a millones de trabajadores que hoy en día, con los esquemas estrictos de tipo europeo, digamos, de protección laboral, hace pues que la contratación sea muy cara. Las empresas, así nomás, no están contratando nuevos empleos. Entonces, de esa perspectiva, tenemos pues problemas que, entre comillas, por proteger a un grupo de trabajadores, no le damos la oportunidad a la gran mayoría. 7 de cada 10 peruanos siguen en la informalidad. Eso es algo muy malo para el país. Es un cáncer que hay que ya empezar a trabajar en contra, ¿no? Perfecto. Melvin Escudero, economista, hablando de todo este panorama económico, que hay que estar atentos, insisto, ya han pasado 2 años, no dejemos que pasen 3 años más en la misma situación. Vamos a una pausa, volvemos con Gustavo Guerra García, candidato a la alcaldía de Lima.